Definitivamente así es. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no está en los hombres, no está en nada ni nadie más. Como lo aprenderemos en esta noche, por favor, abre tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 27, y déjame explicarte lo que está sucediendo. Han pasado casi 9 largos años desde que David comenzó a huir de Saúl para preservar su vida. Saúl ha intentado matar a David no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, 16 veces. Saúl ha intentado matar a David 16 veces sin tener éxito alguno. Es más, hermanos, no ha podido hacerle ni un rasguño a David. Y eso va a ser importante para nuestro estudio de esta tarde. De hecho, por el contrario, 2 veces David ha tenido la vida de Saúl en sus manos, contando el capítulo anterior, el capítulo 26, pero David perdonó a Saúl en esas 2 ocasiones. Este es el contexto en el cual nosotros entramos al capítulo 27 de Primera de Samuel. Y mira lo que dice este capítulo. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Comienza con estas palabras. Dijo luego David en su corazón. David, en el capítulo anterior, como les decía, él le perdonó la vida a Saúl y seguramente él se está ministrando, se está hablando a sí mismo y seguramente se va a decir cosas bíblicas, cosas espirituales. ¿Sabes? El hablar con uno mismo es una práctica recomendable que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, siempre y cuando lo que nos digamos sea edificante, sea bíblico. Déjame darte algunos ejemplos. Vemos en el Salmo 121, en los primeros 2 versículos, que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Otro ejemplo es el Salmo 103, los primeros 2 versículos. Nuevamente vemos al salmista ministrándose a él mismo. Y aquí leemos nosotros: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí el salmista se está exhortando a sí mismo a ser agradecido con Dios. Lo que está haciendo David al hablarse a su corazón es algo correcto. David aquí se está ministrando y seguramente por el capítulo anterior él se va a animar a seguir firme para el Señor, ¿o no? Miren lo que dice este versículo. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Wow. Después de 27 capítulos apenas podemos creer las palabras de David. Lo que está diciendo es algo inaceptable. David piensa que Saúl lo puede matar. Es verdad que Saúl lo ha intentado matar 16 veces, hermano. Pero también es verdad que Dios lo ha librado 16 veces, que Dios lo ha protegido providencialmente 16 veces. Además, hay una promesa de por medio que hemos estado estudiando en todos estos capítulos. Dios le dijo que iba a ser el próximo rey de Israel. Y no solo se lo dijo el Señor, se lo dijo el profeta Samuel, capítulo 16, se lo dijo su amigo Jonatán, capítulo 20, se lo dijo a Abigail, que ahora es su esposa, capítulo 25. Es más, si tú recuerdas, en el capítulo 24 estudiamos que el mismo Saúl reconoce que David iba a ser el próximo rey de Israel. A David se le olvidó que su vida no estaba en las manos de Saúl, sino en las manos del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Desafortunadamente, David está pecando de incredulidad y no está confiando en las promesas de Dios. Hermano,
Creíamos que David iba a permanecer firme hasta el final de sus días en esta tierra, pero vemos que ha caído nuevamente. ¿Sabes? No existe hombre alguno que se haya mantenido a un nivel de obediencia perfecto. No lo hay. Ni aun el hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Solo nuestro Señor Jesucristo ha obedecido perfectamente al Padre Celestial. Por esa razón, nosotros debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Cualquier otro hombre, nosotros debemos de evaluarlo porque no podemos confiar en él, como lo estamos viendo aquí con David. Pero a nuestro Señor Jesucristo, Él es digno de toda confianza. Podemos imitarlo en toda su totalidad. Al parecer, cuando yo leo esto, David está cansado ya de huir, ha entrado en desánimo. Ahora ese sentimiento no lo está dejando ejercitar su fe. Esta es una posición, hermanos, muy peligrosa, porque los sentimientos están dirigiendo la conversación interna de David. El teólogo escocés Sinclair Ferguson dice lo siguiente al respecto: cuando permitimos que sea el desánimo el que dirija la conversación, tendemos a mirar hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás. Pero cuando la palabra de Dios dirige la conversación, entonces miramos hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante. Esta es una gran verdad. Pero tristemente, David está mirando hacia adentro, hacia abajo y está retrocediendo en su vida espiritual. Es verdad que es importante la seguridad de David, pero por lo que yo veo aquí, lo que se va a decir no va a ser bíblico. Esto no pinta bien. ¿Sabes, hermano? Muchas personas en la necesidad se enfocan solo en lograr ese fin, como David su seguridad aquí, sin pensar los medios para llegar a ese fin. Pero este texto te mostrará dos pecados en la vida de David, dos pecados en la vida de David que te exhortarán a hacer las cosas bíblicamente. Vamos a ver el pecado de la incredulidad de David y vamos a ver también el pecado del engaño de David. Y espero que con esto tú seas animado, exhortado a hacer las cosas a la manera de Dios, porque delante de Dios el fin nunca justifica los medios. Comencemos viendo el medio que David usó para lograr esa tranquilidad tan anhelada, y es la incredulidad. Esto nos mostrará que el fin ante Dios no justifica los medios, por mucho que deseemos la tranquilidad. Y ese será nuestro primer punto, el pecado de la incredulidad de David. Hasta ahorita, David adecuadamente ha evaluado la situación, pero desafortunadamente desde una perspectiva muy humana y no bíblica. Esto le ha hecho sentir temor, el cual lo va a llevar a actuar. Vamos a ver ahora cuál es la solución que va a proponer David. Mira lo que dice el versículo 1. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿En serio, David? ¿En serio? La mejor opción que tienes es ir a tierra de los filisteos, los cuales son enemigos de tu Dios. ¿En serio, David? La mejor opción es dejar la tierra donde se predica acerca de Jehová de los ejércitos para escuchar cosas acerca del Dios Dagón de los filisteos. ¿En serio, David? ¿No existe otra mejor opción? ¿Vas a dejar la tierra prometida donde fluye leche y miel para irte a una tierra contaminada por el pecado? David, ¿esta es la mejor opción que tienes de verdad? Dejar la voluntad de Dios, que es sabio y que Él es el creador del cielo y de la tierra, para seguir tu corazón, el cual es engañoso. ¿En serio, David?
apenas podemos creer lo que estamos leyendo. No, David, estás mal, estás muy mal, porque no hay nada mejor que estar cerca de Dios en su voluntad, porque Él es el misericordioso, proveedor, sustentador, amoroso, justo, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Lo que estás haciendo, David, es una verdadera locura. No hay nada mejor que estar cerca de Dios, y nadie mejor que tú, David, lo sabe. El mejor lugar donde puedes estar es cerca de tu Dios. Dice Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dice Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La triste realidad es que David está dudando del cuidado de Dios para él, solo porque no le da lo que él pide en ese momento, que es tranquilidad, tranquilidad. El fin que está buscando David es su seguridad, y claro, es valioso, no lo dudamos, no lo negamos, pero los medios que David está usando son muy equivocados. Y sabes, antes de que señalemos a David, deberíamos de analizarnos nosotros mismos, porque quizá hemos hecho lo mismo muchas veces. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscamos lo que necesitamos. Mateo 6:33. Intercambiamos los días de adoración y comunión con el Creador por la comodidad. Hebreos 10:25. Dejamos la fuente que provee todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. No cometas el mismo error que está cometiendo David, el pecado de la incredulidad, porque el fin no justifica los medios. Aparentemente, el plan de David desde un punto de vista humano pues tiene lógica, porque Saúl no se va a atrever a buscarlo con los sanguinarios filisteos, pero Dios le había pedido a David que se quedara ahí en Israel, porque a final de cuentas es el país que él va a gobernar, él va a ser el próximo rey. David, eso ya lo probaste anteriormente, David, ¿ya se te olvidó? Fuiste y te hiciste el loco ahí con los filisteos y te trataron como juguete. Dice Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 11, lo siguiente: cuando David ya había estado con los filisteos, y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Miren lo que dice el resto del versículo. Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. No cabe duda que el éxito del pasado no garantiza las victorias del presente. David se había levantado de esa caída, pero nuevamente está cometiendo el mismo pecado. David va en retroceso. ¿Dónde? ¿En qué punto David perdió el rumbo? En la mente, hermanos, en la mente. Cuando evaluó el peligro desde una perspectiva humana y no bíblica, ahí David perdió el rumbo. Es verdad que su situación es difícil, no se niega lo complejo, se requiere de extremado cuidado al moverse, porque su vida está en peligro, pero el medio para lograr esa seguridad no es el adecuado ante Dios. ¿Qué debió de haber hecho David en ese momento complejo de temor? Él debería de haber tomado el control de su mente y dirigir sus pensamientos hacia Dios.
como lo dice 2 capítulo 10, versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando un pensamiento me quiere alejar de Dios, yo debo de derribar ese pensamiento y debo ir a la obediencia de Cristo Jesús. Pero eso se le olvidó a David y ahora estamos viendo las consecuencias. No era el momento de huir, sino de permanecer en Israel, donde Dios lo ha estado capacitando para ser el próximo rey de Israel. David tenía que aprender que el rey de Israel debe de permanecer firme y ser un ejemplo para su pueblo, un ejemplo de fe y fidelidad a Dios. Pero a David se le olvidó. Versículo número 2. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Así como lo pensó David, así lo hizo. No sé tú, pero yo no leo aquí que David hubiera orado, que hubiera buscado el rostro del Señor, que hubiera buscado consejo de personas espirituales. No lo hizo. Dice el versículo 3, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. David llegó con mucha gente al territorio de los filisteos. Seguramente ellos llamaron la atención. Pónganse a pensar, eran 600 hombres que estaban casados, ahí llevamos 1200, más los hijos, 1800 por lo menos. Y si eran hispanos, multiplíquenlo por 5. De seguro tenían chiquillos, pero bastantes. David está dirigiendo una gran cantidad de personas, no al pueblo de los filisteos, los está dirigiendo fuera de la voluntad de Dios, y eso es lo triste. Pero ¿habrá funcionado el plan de David? ¿Tú qué crees? Mira el versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. ¿Sabes? El plan de David funcionó. Funcionó y Saúl finalmente lo dejó en paz y David ya no tuvo que huir de Saúl. David, ¿cómo justificaría esto delante de Dios? Quisiera imaginarlo. Probablemente le dio muchas excusas. Señor, usted sabe, yo estaba preocupado por todas esas familias que tenía que proteger de Saúl. Señor, usted sabe que Saúl no se iba a detener. Él iba a seguir buscándome para matarme. Ya iban 16 veces que me quería matar y no estaba jugando. Señor, usted sabe que desde aquí, desde este pueblo de los filisteos, yo puedo ser más eficiente para acabar con los paganos porque puedo llegar de sorpresa. David pudo haber justificado esta acción de 1000 maneras, pero la raíz es esta, hermanos. ¿A quién queremos engañar? A final de cuentas, David no lo hizo a la manera de Dios y está pecando de incredulidad. Sigamos leyendo el texto, versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en lugar de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Seguramente el rey Aquis sabía que Saúl estaba intentando matar a David, por eso se dio a esa petición y le dio el terreno y ellos llegaron a habitar ahí. Dice el versículo 7, algo interesante y a la vez triste. Fue el número de los días de David, que habitó David en tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses, 16 meses. 1 año
y 4 meses. Lo que leemos aquí, hermanos, es muy triste y muy lamentable, porque David solo tuvo que quedarse ahí 1 año y 4 meses. Ha estado huyendo casi por 8, 9 años, pero solo estuvo ahí 1 año y 4 meses. ¿Qué va a pasar en 1 año y 4 meses? Saúl va a morir en una pelea precisamente contra los filisteos. Eso quiere decir que tristemente David flaqueó al final de su entrenamiento, al final de su carrera, ya estaba a punto de llegar. Y David falló, le faltaba poco para terminar con integridad esa carrera que el Señor le había puesto por delante, ese entrenamiento. Qué pena, hermanos, qué pena en verdad, cuando casi llega el cristiano al final de su carrera y por alguna razón se desvía o tropieza. Es una lástima, es una tristeza. Dice Gálatas 6:9, palabras de Pablo. ¿Sabes? No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Hay recompensa para aquellos que se mantienen firmes al tiempo de Dios, no a tu tiempo. A tu tiempo segarás. Pero muchos olvidan la última parte de este versículo. No os cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y la última parte es, exactamente, si no desmayamos. Eso implica un esfuerzo, una constancia. No desmayes, no te rindas, termina tu carrera de la fe de pie. Que nada te distraiga, como en el caso de David. Dice 1 Corintios 13:58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo, no retrocediendo, yendo para adelante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu fidelidad a tu Dios no es en vano, tu fidelidad a tu Salvador. Tristemente, estamos comenzando 1 año y muchos quedaron en el camino, muchos se desviaron. Pero no porque estamos aquí quiere decir que vamos a terminar el año. Porque si el hombre conforme al corazón de Dios se desvió, ¿qué nos espera a nosotros? Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Y pudiéramos ser muy duros con David. Y pareciera que yo soy duro con David. Pero nosotros hacemos precisamente lo mismo cuando las cosas no van bien. Llega la situación externa, complicada, y en lugar de evaluarla con la palabra de Dios, dejamos que las emociones tomen el control y no lo hacemos a la manera de Dios, sino que lo hacemos a la manera del mundo. También nosotros, en lugar de buscar ayuda con los hermanos, con la iglesia, vamos y buscamos ayuda al mundo y hacemos las cosas a la manera del mundo, de donde Dios precisamente nos sacó. No le creemos al Señor y terminamos pecando de incrédulos como lo hizo David. No nos engañemos a nosotros mismos cuando aparentamos que las cosas funcionan, pero va a ser temporal, hermano. Si no lo haces a la manera de Dios, eso va a ser temporal, porque con Dios el fin no justifica los medios, como lo vamos a seguir viendo. Bueno, pues ya vimos que David quitó su mirada del Señor para obtener eso que tanto anhelaba, su tranquilidad. Ahora veamos que David usó la mentira y el engaño para poder obtener eso que tanto deseaba, su tranquilidad. Eso nos mostrará que el fin ante Dios no justifica los medios, porque ante Dios los medios son muy importantes, aunque deseemos mucho esa tranquilidad. Y ese va a ser nuestro segundo punto, el engaño de David, versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los gesuritas y los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va de Shur hasta la tierra de Egipto.
David durante este año y 4 meses se dedicó a hacer incursiones, es decir, ataques sorpresivos para extraer bienes ganados de todos estos pueblos. Al estar David habitando con los filisteos, él podía llegar de sorpresa, nadie se lo esperaba. Estos 3 grupos paganos habían sido condenados por Dios a causa de la magnitud de sus pecados. Deuteronomio capítulo 25 lo explica. De hecho, Dios le había pedido a Saúl, si tú recuerdas, que acabara con los amalecitas, pero Saúl desobedeció. Lo que estaba haciendo David era correcto ante los ojos de Dios, pero lo estaba haciendo por medios equivocados. Llegó ahí por medios equivocados. Dios estaba cumpliendo su plan soberano de castigar a estas naciones paganas, no por David, sino a pesar de David, lo cual es muy diferente. Muchas veces pensamos que somos bendecidos y usados por Dios. No, no te engañes. No es por ti, sino a pesar de ti, como en el caso de David. Hermano, no se te olvide que obedecer a medias ante Dios no es suficiente. Eso es desobedecer. Imagínate, por ejemplo, un esposo cariñoso, respetuoso con su esposa, pero infiel. No está bien. O qué tal una familia fiel en las actividades de la iglesia, en los servicios de adoración, pero los padres viviendo en unión libre. No está bien. O qué tal una iglesia próspera que se predica fielmente, expositivamente la palabra de Dios, pero el pastor en pecado. No está bien. Definitivamente cuando se obedece a Dios a medias, no se obtendrá un beneficio. Y este es el caso de David. Está cumpliendo los propósitos divinos, no por David, sino a pesar de David. Mira el versículo 9 lo que nos dice. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. David estaba teniendo una campaña militar exitosa. No había quien le pudiera hacer frente, y le llevaba todo lo conquistado al rey Aquis para ganarse su favor. David estaba conquistando los pueblos que Dios quería castigar a causa de su pecado. Dios estaba cumpliendo su juicio soberano no por David, pero a pesar de David. Versículo número 10. Y decía Aquis, David, ¿dónde has merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. ¿Es verdad que David estaba en la región de Judá? No, hermanos, esto es una gran mentira. David no estaba en esa región. Está engañando al rey porque quiere que crea que él está atacando a su propia gente. A David ya se le olvidó lo que sucede cuando un hijo de Dios intenta engañar, cuando usa la mentira. El resultado es fatal. A David ya se le olvidó que cuando engañó al sacerdote Ahimelech para escapar de Saúl, en el capítulo 21, Saúl regresó y el final fue fatal. Saúl mató a todos los sacerdotes de Jehová a causa de ese engaño de David. David, si tú recuerdas, engañó al mismo rey Aquis anteriormente, haciéndose pasar por loco para huir de Saúl en el capítulo 21. Y el resultado fue que tuvo gran temor en su vida y fue usado como juguete de los filisteos y tuvo que huir. Ya se le olvidó a David el precio de querer engañar. Pero lo más triste no es que David esté engañando al rey, sino que se está engañando a él mismo. Las cosas no van a terminar bien para David, como advierte el apóstol Pablo en Gálatas 6:7. Pablo dice,
No os engañéis. David se está engañando a él mismo pensando que todo va a estar bien ante Dios. Pero Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Porque si siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. No te engañes, David, no te engañes. La situación está empeorando porque David se está ganando el favor del hombre, pero está perdiendo el favor de Dios. David está usando un recurso mundano muy viejo para justificar sus acciones y el nombre es mentira. Mentira. Ha dejado el recurso espiritual de la verdad para usar el recurso satánico de la mentira. La mentira es un recurso inventado en el mismo corazón de Satanás para desviar a la gente de Dios. El Señor Jesucristo nos lo dice en Juan 8:44. Palabras del Señor, muy fuertes por cierto. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué características tienen los hijos del diablo? El Señor los dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. El hijo del diablo se aparta de la verdad. ¿Y hacia dónde se dirige? Cuando habla, dice el Señor Jesucristo, habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mentira. Y esto lo ha estado usando desde el inicio de la humanidad. Le mintió a Eva diciendo que no iba a morir. Y ahora todos morimos en Adán. Génesis 3:4. Lo que está haciendo David es incongruente, ilógico y además incorrecto. Él es un hijo de Dios y está viviendo en medio de las tinieblas. Él es un hijo de Dios y en lugar de parecerse a su Padre Celestial, se está pareciendo más a Satanás cuando miente. Nunca nos parecemos más al diablo que cuando mentimos. Y ese es David, tristemente. En nuestros días, las personas boicotean productos de compañías perversas o productos dañinos para la sociedad. ¿Sabes? Tú y yo como cristianos deberíamos de boicotear el producto de Satanás, que es la mentira, y no usarla porque está destruyendo, nos aparta de Dios. No la uses como recurso porque Dios abomina la mentira. Proverbios 6:17. Cuando pensábamos que ya habíamos leído lo peor de David, la Biblia nos da más información. Mira lo que dice el versículo número 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad. ¿Por qué David acababa con todos? Porque quería cumplir la voluntad de Dios, quería cumplir la ley, que Dios quería mandar juicio sobre esas naciones por su pecado. ¿Será por eso? Mira lo que dice la Biblia, algo muy triste. David se decía: voy a acabar con todos, no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Wow. David no está peleando las batallas para la gloria de Dios, las está peleando por su propio beneficio. David ha hecho de su seguridad, hermanos, un ídolo, un ídolo. Y no es mala la seguridad, claro que no, todos la buscamos de alguna manera, pero cuando ocupa el lugar de Dios es un ídolo y se convierte en algo dañino. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, aun cuando sea tan noble como la seguridad, es un ídolo. Es un ídolo. David correctamente está buscando su protección y la de sus hombres, pero los medios que él está usando son muy peligrosos, a tal grado que miente como Satanás y ahora busca su propia gloria y no la gloria de Dios. Lo que está haciendo David es
externamente justificable, pero internamente incorrecto delante de Dios porque sus motivaciones no son las adecuadas. Desafortunadamente, la Biblia, o afortunadamente la Biblia nos da más detalles, los cuales son difíciles de creer. Sigamos leyendo este versículo 11. Y esta fue subrayen esa triste palabra, costumbre. Dios le dio 1 año y 4 meses para arrepentirse, y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Lo que sucedió en la vida de David no fue un resbalón o una caída como algunos tienen. Eso se convirtió en una costumbre para él, tristemente. David se la pasó engañando al rey de Gad por 1 año y 4 meses, a tal grado que se le hizo una costumbre. Su corazón se endureció. David en este capítulo nos deja una gran lección, hermanos. Aún el mejor de los hombres es un hombre. Es un hombre a final de cuentas. Sin duda David amaba a Dios. De hecho se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero al final era un hombre como cualquiera de nosotros, hermanos. Era un hombre. Por eso debemos nosotros de poner nuestra confianza no en el hombre, porque el hombre cae, sino en aquel perfecto. Debemos de acudir a aquel que venció la tentación, que permaneció fiel, que obedeció al Padre Celestial perfectamente. No debemos de apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Él también pasó por momentos difíciles, pero Él venció la tentación. Dice Juan 12:27, palabras de nuestro Señor Jesucristo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Y qué hizo? ¿Huyó? ¿Desobedeció? ¿Buscó su seguridad? Mira lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sus palabras: mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo abrazó la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor Jesucristo buscaba la gloria de su Padre, no la gloria suya, como lo está haciendo David tristemente en este capítulo. Por eso, hermano, el hombre te va a desilusionar tristemente. El que les habla probablemente los va a desilusionar, pero nuestro Señor Jesucristo nunca los va a desilusionar. Si por alguna razón el que les habla llegara a caer, no culpen al Señor, no se aparten del Señor. Vayan a Él, porque cualquier hombre puede caer. No pongan nunca su confianza en el hombre, porque aún el hombre, conforme al corazón de Dios, cayó terriblemente. Termino con esto. Muchas personas creen que están siendo bendecidas por Dios porque les va bien o tienen tranquilidad en sus vidas. El fin aparentemente está bien, pero si se está comprometiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, eso no es de bendición. Eso es simplemente una solución a corto plazo, porque a largo plazo se paga un precio muy alto. Lo que buscaba David es correcto y todos lo buscamos. Es válido, está bien su tranquilidad, pero la logró por medios equivocados. Es verdad que Saúl intentó matarlo 16 veces, pero es igual de verdad que Jehová de los ejércitos lo protegió 16 veces y lo hubiera protegido 100 veces más contra Saúl si hubiera sido necesario, porque Dios le había prometido que iba a ser el próximo rey de Israel. Nunca dudes de la fidelidad de Dios. Se le olvidó que su llamado era más grande y sublime que las personas comunes y corrientes que tenían tranquilidad en sus vidas. Él iba a ser el próximo rey del pueblo de Dios, el rey de Israel, y tenía que aprender a confiar en Dios aún en las circunstancias difíciles y desgastantes.
David estaba siendo parte de un entrenamiento no solo bélico, pero sobre todo espiritual. Él debía de modelar imperfectamente a su descendiente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que años más adelante vendría. Él va a gobernar con justicia, juicio y equidad. Él iba a ser un reflejo imperfecto del perfecto Señor Jesucristo, pero no lo alcanzaba a ver. Por esa razón necesitaba pasar por esta capacitación difícil, complicada, porque Dios lo había hecho para cosas mucho mayores. El precio que pagó David al estar en tierra enemiga fue alto, fue alto. Durante ese tiempo casi lo lincha su propia gente porque no los protegió de los amalecitas. Dice Primera de Samuel 36 lo siguiente: y David se angustió mucho. David, ¿dónde está tu tranquilidad que tanto anhelabas? Aquí dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, su propia gente. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. Tuvo que regresar a Dios. David en este tiempo casi pelea contra el propio pueblo de Dios. Eso significa que pelearía contra Dios mismo. Primera de Samuel capítulo 28, si Dios lo permite, lo vamos a estudiar. Llega el rey y miren lo que le dice a David. Aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, el pueblo de Dios. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. David tenía que ir a pelear contra el pueblo de Dios y eso significa pelear contra Dios. En este tiempo también derramó mucha sangre David, por lo cual dice Primera de Crónicas 22:8, no se le concedió construir el templo. Pero la nota más triste, hermanos, para nosotros es esta: no existe un registro alguno de que en ese año y 4 meses David hubiera escrito algo para su Dios. No hay, no escribió, no hizo nada por el Señor. Entonces, ¿qué escuchaba su gente en ese tiempo? ¿Cómo ministraba a su pueblo? David estaba viviendo en un lugar donde había mucha idolatría, mucho paganismo, mucha perversión, mucha depravación. Su pecado no solo lo estaba afectando a él, sino que estaba afectando a toda esa gente con sus familias. El Dios de David no era bien recibido en ese lugar a causa de la victoria que David tuvo contra Goliat. Con el tiempo, David aprendería la lección, como se los comenté, pero aprendió la lección con mucho dolor, hermanos. Y llegaría él a ser el rey de Israel como Dios se lo prometió. Pero la pregunta para nosotros es esta: ¿por qué aprender una lección tan clara con tanto dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por el dolor para obedecer a nuestro Dios? Recuerda las promesas de Dios. El mismo David nos dice en el Salmo 34 lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Hermano, nunca dudes de la fidelidad de Dios, de su provisión, de su cuidado, porque no solo es algo triste dudar de Él, también es pecado. Es pecado. Querido hermano, no cometas el mismo error que cometió David, porque con Dios el fin no justifica los medios. Que el Señor nos ayude a serle fiel en este año. Vamos a orar.
Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra. A veces es fuerte, nos desilusiona desde el punto de vista humano, pero nos enseña que no debemos de poner nuestra mirada en el hombre, porque aún el hombre conforme al corazón de Dios cayó y cayó terriblemente. Pero gracias por ese hombre perfecto, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos fortalece, es nuestro modelo perfecto a seguir. Ayúdenos, Señor, a no apartarnos de su camino, que cuando llegue la necesidad, no solo pensemos en el fin, sino también cómo llegar a ese fin, porque delante de usted el fin no justifica los medios. Amado Dios, por favor ayude a mis hermanos. Solo usted sabe por las circunstancias que están pasando, las dificultades, que nunca se les olvide que el mejor lugar donde ellos pueden estar es dentro de la voluntad del Dios Todopoderoso. Gracias, amado Dios, por lo hermoso de su palabra. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.